En este vídeo vamos a analizar cuáles son los 5 miedos o fobias más comunes en los perros, porque conociéndolas y sabiéndolas analizar y prevenir, evitaremos que nuestro perro en muchas situaciones pase un mal momento. En primer lugar tenemos el miedo a los ruidos exacerbados, miedos a las tormentas, miedos a las pirotecnias, a las sirenas de las ambulancias. Notáis que el perro se asusta, se esconde, ladra, está súper nervioso. Aquí esto, pues hombre, cuando es un miedo ligero, aunque no suele ser ligero, ya te digo, pues puedes prevenirlo con el uso de feromonas, puedes prevenirlo con algún tipo de infusión. Utilizamos también mucho, en el caso de perros y gatos, el Calmer. No es más que un medicamento a base de hierbas naturales y demás. Pero cuando el tema se te desmadra, aquí hay que llamar al tema de caballería. Y en este caso yo recomiendo el uso de la acepromacina. Hay muchos medicamentos con acepromacina. Es un producto que automáticamente el perro se queda relajado. Es, digamos, un sedante suave. Y pues esa sensación de miedo desaparece. Lógicamente no cura el problema, ya os digo. Esto simplemente es una descripción, pero que sepáis que hay medicamentos muy efectivos para este tipo de dolencia. Luego tenemos el miedo a quedarse solo. Esto es muy común, sobre todo se da en perros que tienen hiperapego. Estos perros que siempre lo tienes apegados a tus faldas o a tus pantalones, que te siguen a todos lados y que lógicamente pues te vas de casa, sienten pánico y o lo pasan fatal y se esconden y los encuentras luego súper deprimidos, o les da por destruir la casa, un extremo u otro. Aquí nosotros recomendamos siempre, en primer lugar, una terapia de adaptación al momento en que te vas. Eso te lo explico con detalle en este vídeo, de cómo hacer cuando te vas de casa para que el perro no te la destruya. Es decir, hay que practicar el irse, etc. Hay una serie de pasos que en ese vídeo os explicamos con detalle. El tercer gran miedo es el miedo al veterinario. El miedo al veterinario, bueno, está por una parte ligado a la memoria, es decir, a que la experiencia previa no ha sido nada negativa, y en segundo lugar, a que en la bata llevamos olores de muchos animales. Esto a los perros les confunde muchísimo, les pone muy nerviosos. Siempre recomendamos pues, el uso de feromonas. En la gran mayoría de clínicas y centros veterinarios, en la sala de espera, ponemos un difusor para que difunda feromonas y tienen ese efecto tranquilizante. Pero ya te digo, conviene incluso a veces, oye, practicar el ir al veterinario sin que pase nada. Luego tenemos como cuarto miedo muy común, el miedo a las escaleras. Esto es muy frecuente en muchísimos perros. Y la verdad es que es algo que podéis fácilmente prevenir desde cachorrines practicando el juego de subir y bajar escaleras. Tan sencillo como eso. Jugar y perder el tiempo practicando aunque el animal sube y baje escalones. Y por último tenemos el miedo a los extraños. Esto es más frecuente, si queréis, en perros que han tenido algún tipo de maltrato o de mala experiencia en el pasado. Es difícil, funcionan en este caso también bien las feromonas, pero yo siempre recomiendo que practiquéis la socialización, que se lo hagáis a pasear con el perro, os acerquéis a personas, os acerquéis a otros animales, con el perro siempre al lado, que el perro vea esto como algo normal y que cuando te vea a ti interaccionando con otras personas, con el tiempo vaya perdiendo este miedo. Vuelvo a decirte, si tu perro lo tiene y no es un perro adoptado, pues tienes que practicarlo esto desde cachorrín. En el caso de perros que son adoptados, superar estos miedos siempre es un poco más difícil. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.